primero yo diría unas palabras, pues bienvenidos a la sesión de seguimiento a la conferencia de Irene Ramos Gil que presentó la semana pasada sobre un sistema de intercambio en Oaxaca. Si aquellos que no pudieron estar presentes, pues está el video en YouTube ya y también este video ya se subirá. Pues bienvenidos a todos los participantes, gracias por su interés y adelante Irene, ¿no? Gracias, David, y buenas tardes a todos. Pues la semana pasada yo presenté una parte de mi trabajo de tesis en sociología, pero que se apoya en un trabajo etnográfico, en particular una etnografía que hice en Yalala, un pueblo de la Sierra Norte de Oaxaca. Y presenté la clase pasada, como se titula la ponencia, algo sobre la reciprocidad y la gozona durante la celebración de los matrimonios en este pueblo que se llama Yalala. Como lo pude exponer con mucho tiempo y detalle la semana pasada, de lo que me sentí muy afortunada, mi trabajo comienza retomando lo que ya había hecho en los años 30 el antropólogo Julio de la Fuente, quien estuvo en Yalala y publica una monografía en donde da cuenta, bueno, como es monografía, de todos los aspectos que definen la vida en esta comunidad, y Julio de la Fuente define también lo que se llama gozona en este pueblo zapoteca de Oaxaca. De hecho, la definición que yo presenté es la de Julio de la Fuente de la gozona, que dice significa intercambio recíproco. Entre los comentarios me decían, no, pero no es exactamente intercambio, es ayuda, no me acuerdo cuál era la otra acepción. Gozona sería equivalente al término guelaguetza en el zapoteco del Istmo, eso también lo presenta Julio de la Fuente, pero es un trabajo que él hace en los años 30, la monografía se publica en los años 40, y después de eso ha habido varios antropólogos y lingüistas que se han dedicado a recopilar la lengua zapoteca, a hacer diccionarios, a hacer manuales para poder enseñar el zapoteco a quienes no tenemos esa lengua, y por lo tanto sí, definitivamente yo sé que la definición de gozona, su etimología, puede ser un tema a discusión, pero tomo simplemente lo que Julio de la Fuente encontró en su momento como intercambio recíproco, que no está mal, porque al final de cuentas pone nombre a una práctica que observó este antropólogo, que yo pude observar también con mis propios ojos en una boda en el 2008, sobre una serie de prestaciones, deudas y regalos que ocurren durante una boda y que en efecto implican una relación de reciprocidad. Julio de la Fuente, cuando analiza la gozona, explica en su monografía y en sus notas que están guardadas en un archivo, y que el CIESAS editó en un CD, y que si vamos a la biblioteca del CIESAS podemos pedir el CD y ahí leer todas sus libretas de campo, lo que es una maravilla. Julio de la Fuente ya había observado que la gozona, este intercambio recíproco, ocurre para construir casas, también para sembrar la tierra y para hacer cosechas. En otras comunidades y pueblos de México lo llaman mano vuelta, es decir, para construir la casa o la cosecha se llama a una serie de vecinos, familiares, amigos o compadres, vienen a ayudar en esa labor, ya sea de albañilería, ya sea de agricultura, y después la persona que se favoreció con esas manos tiene que ir también y devolver esa ayuda. La mano vuelta existe todavía en muchos pueblos y comunidades, pero en Yalala se llama gozona. Lo que a mí me interesó observar durante mi investigación fue la gozona de matrimonio, ya no estas gozonas
para construir casas, para la agricultura. También Julio de la Fuente habla de una gozona monetaria, eso no lo comenté, una gozona monetaria que es la tanda que conocemos en todo México, que incluso se puede practicar en las oficinas de la Ciudad de México, ¿no? Vamos pidiendo una colecta de dinero entre un grupo de personas y una de esas personas se va a beneficiar primero de esa suma, pero después le va a ir tocando a todos y cada uno recibir esa colecta, esa tanda. Entonces, Julio de la Fuente ya observa también en los años 30 que debido al ingreso de dinero en efectivo a través del mercado de café, también hay la gozona monetaria. Con este principio de reciprocidad en Yalala ocurre desde entonces la gozona de boda, que también va a destacar de la fuente, comienza a monetarizarse, comienza a solicitarse una gozona ya no solo de ayuda mutua, de mano vuelta, no solo de prestaciones en especie o en trabajo, sino que también en dinero. Y lo que mencioné, no sé si se puede ver este diagrama, si lo amplío. ¿Se ve bien? ¿Se puede leer? Sí se ve y se lee. Gracias. Entonces, como etnografía, yo seguí y describí los circuitos que recorren estas gozonas en la ocasión de una boda en Yalala. Y comienzo por distinguir que hay prestaciones internas dentro de la familia o parentela del novio y también prestaciones internas dentro de la familia o parentela de la novia que van a dar lugar a un circuito mucho más amplio que involucra a mucha gente una vez que ocurre un intercambio entre familia del novio y familia de la novia, lo que retomando de Louis Dumont con su trabajo en la India, él llama prestaciones cruzadas. Entonces, estos términos muy sencillos, muy técnicos, nos permiten poner en dimensión las distintas relaciones de reciprocidad, solidaridad y deuda que hay entre muchas familias que acuden a la celebración de una boda en Yalala. Y habíamos visto que de manera previa al interior de cada familia, de la parentela del novio por un lado y de la parentela de la novia, van a circular ciertos bienes, prestaciones en dinero o en especie que después se van a reunir para dar lugar a otra cosa. Del lado del novio, comenzaría por señalar que la familia del novio va a recibir guajolotes de otras familias a las que previamente ya se casó un hijo y ya se regaló un guajolote, o familias van a ir a dar un don de guajolotes sabiendo que en el futuro, cuando se case su hijo, van a recibir de regreso el mismo don, otra vez un guajolote. Estos guajolotes que se reúnen al interior de la familia del novio van a permitir después hacer un don de parte del novio a la familia de la novia. De su parte, la familia de la novia también va a recibir prestaciones recíprocas en dinero o en especie, como por ejemplo que lleguen muchas tías o vecinas a hacer tortillas en la mañana, a hacer tamales en la tarde, o el padre de la novia va a recibir la ayuda de un carnicero para matar unos cerdos, cuando en otro momento el padre de la novia había favorecido con agua al carnicero. Durante estas celebraciones que toman varios días para la boda, acude mucha gente del pueblo, vecinos, amigos, familiares, y casi todo lo que vienen a aportar tiene una correspondencia, forma parte de un lazo de reciprocidad. Pero el centro, el núcleo de este intercambio, lo podemos observar en los guajolotes. Cuando el novio entrega los guajolotes a la novia, esto pasa después de varios meses en que se reunieron ambas familias y en que el padre del novio preguntó al padre de la novia cuántos guajolotes quería.
y la cantidad de guajolotes en la boda que yo vi fueron 60, en la boda que vio Julio de la Fuente en los años 30 fueron 10 y ya era mucho. La cantidad que establece el padre de la novia la va a estimar en función de la cantidad de invitados de la novia que van a venir a ser testigos de la alianza matrimonial. Y esa cantidad, en este caso, lleva al padre de la novia a pedir 60 guajolotes. Y esto es importante porque lo que aspira un padre de la novia a solicitar como don no es solamente un interés individual, no es solamente por ambición, no es solamente por sentirse orgulloso de hacer una fiesta grande, sino porque está contando en circuitos de deuda, en relaciones que tiene con vecinos, con familiares en el pueblo, a los que tiene que incluir para participar en la celebración de esta alianza. Y aquí en negritas yo anoté que en este caso ese don del novio, ese don de 60 guajolotes, va a ser complementado con el don dentro de la familia de la novia que hacen unos tíos que viven en Estados Unidos porque para darse abasto a la gran cantidad de invitados que va a tener la novia en esta boda. Una vez que dentro de la familia del novio se reúnen los guajolotes vivos, van a ser sacrificados en casa del novio, se les quitan las plumas y los llevan, mostré una foto, colgados en una cuerda, muy ordenados, para entregárselos a la novia. Ese día es muy importante, se recibe con mucho gusto el don de guajolotes, se invita a la banda, se toma una copita de mezcal y comienza a cocinarse este matrimonio. También habíamos visto que de parte del novio se paga la labor de una cocinera que una vez hecho el don de guajolote se queda la noche a preparar el caldo que se sirve al día siguiente en casa de la novia y caldo que también va a ser objeto de una prestación. Julio de la Fuente había observado que la gente en función de la gozona que daba recibía una porción de caldo. Si su gozona era grande, por ejemplo, de 300 pesos, le darían 3 porciones de carne. Si daba 100 pesos de gozona, solo recibiría una porción. Lo que yo pude observar en 2008 en Yalala es que ya el valor de la gozona es independiente de el caldo que se va a entregar. Antes la gente llevaba su gozona y decía pago una deuda o pido una deuda y recibía en una olla su caldo que se llevaba a su casa y lo consumía aparte. Lo que yo pude observar es que ahora se hace un banquete, se consiguen muchas mesas, las capillas de los distintos barrios de Yalala pueden prestar sus mesas y bancas porque realmente se reúnen cientos de personas concernidos por deuda y sobre la mesa se les sirve el caldo de guajolote, tortilla, frijoles, bueno, cosas muy, muy ricas que se comparten sobre la mesa, que también podrían ser objeto de observación antropológica, como por ejemplo hace Claude Lévi-Strauss cuando habla de las maneras de mesa, cómo se come, cómo se reparte. En Oaxaca, pues se come con la tortilla en la mano, se toma la carne de guajolote, se toma el caldo y bueno, también podría ser un objeto de observación, pero de eso no trata exactamente mi etnografía, sino de los bienes que circulan, de las deudas que se establecen y de las relaciones que podemos observar a través de estos circuitos de intercambio y reciprocidad. Y por lo tanto, una vez que se cocina el caldo que se ofrece en banquete, ya se colectó la gozona, es decir, los invitados de la novia ya llegaron para pagar una deuda pendiente, una deuda en boda de novia o para entregar su dinero y esperar recibir el pago de esa deuda en próximos años. Y la gran suma de dinero, que es bastante, más de 40,000 pesos, que se junta en casa de la novia el día que se consume el caldo de guajolote, va a ser un regalo para la novia.
Y aquí observamos que se trata de un regalo sin contrapartida, un regalo gratuito, digámoslo así. La novia se va a llevar toda esa suma que su familia pudo acumular a base de establecer deudas a lo largo de muchos años en el pueblo, y con ese dinero que la novia se lleva el día que se casa y se va a vivir en residencia virilocal, va a poder invertirlo en la construcción de su fondo conyugal. Por eso yo mencioné que el resultado de esta gozona podría llamarse el tipo de dote indirecta, según lo que observa Jad Goody en los matrimonios euroasiáticos, porque dice es una forma de herencia que dan los padres a la hija y que la hija se va a llevar consigo cuando se casa y le va a servir para iniciar su vida matrimonial, o lo que Goody llama también el fondo conyugal. Después de que ocurren estos circuitos, que se consume el caldo, se consume la alianza, y generalmente también se hace ya una boda en la iglesia. A la salida de la boda de la iglesia es voluntario que el padre del novio invite a otra gran fiesta que se llama fandango, y se dice que si el padre del novio no tiene los recursos suficientes para pagar el fandango, se le puede perdonar. Sin embargo, hacer una boda prescindiendo de estas prestaciones de gozona, de este don de guajolotes que se entrega crudo, se cocina, se consume dentro de la parentela de la novia, sería difícil que una boda sea reconocida con la legitimidad que se ha construido tradicionalmente en este pueblo de Yalala. Y bueno, creo que ya me extendí, pero es una manera de sintetizar los hallazgos que hice con esta etnografía. Bueno, muchas gracias, Irene, como para iniciar nuestra discusión en las preguntas de los que están presentes. Yo tengo unos comentarios muy breves para encarrilar las preguntas y las discusiones. Pues, mira, por un lado, creo que es un trabajo, el trabajo de Julio de la Fuente, lo que tú seguiste, son cuestiones que pocos han hecho porque por la complejidad de seguir estos flujos, ¿no? En los distintos sentidos. Una ventaja tuya es que tienes como el vocabulario que han empleado mucho aquellos que han estudiado las cuestiones en Francia, ¿no? Como prestaciones matrimoniales, fondo conyugal, que desgraciadamente aquí estos conceptos no han sido como muy comunes acá, como por ejemplo la vez pasada una pregunta sobre la dote, ¿no? Entonces hay una definición en la literatura antropológica, mencionaste tú Goody, ¿no? Que es un autor desgraciadamente no muy conocido acá, ¿no? Sí. Tienen un artículo, un capítulo en el libro de Luis Dumont, Dos teorías de antropología social, pero no se conoce su gran obra, era un autor muy prolífero, ¿no? Comparativista. Entonces tú mencionabas su obra clásica, que por fortuna tuve contacto desde mi formación, ¿no? Poco después de que salió, que era Production and Reproduction, ¿no? El que compara a Eurasia, ¿no? Donde habla de la dote, ¿no? Es una especie de herencia para la mujer, ¿no? Es un bien que es un flujo de la familia de la mujer hacia ella y la lleva, ¿no? Al casarse. Unos ven eso como pues algo que aprovecha el hombre, pero pues es para discutir, que lo que contrasta con África, donde hay precio de la novia. Entonces algunos han visto la entrega de guajolotes como un pago, un precio de la novia. Uno es Exactamente. María Eugenia Dobeter, ¿no? Que publicó un libro con eso en el título. Pero también hay una cosa interesante, no tengo la referencia exacta. El padre, creo que se llamaba Manuel Pérez, que fue cura
a principios del siglo XVIII y el libro se llama Farolito de las Indias, ¿no? Y él fue cura en Tierra Caliente y también en el Valle de México. Y dice que era diferente porque donde daban muchos guajolotes en Tierra Caliente, a veces cuando no se casaban, o sea que se daban estas cosas antes de la consumación de la boda, la familia de la novia demandaba a la familia perdón, la familia del novio demandaba a la familia de la novia por los guajolotes entregados o por los trabajos que habían hecho para su futuro suegro, ¿no? Porque sabemos en unas partes, en Yucatán, en Chiapas, se ha hablado también del trabajo, ¿no? De la novia, ¿no? En que va y hace una serie de trabajos el novio para la familia de ella, le lleva leña, trabaja en la milpa del suegro. Bueno, Goody asocia estos dos sistemas con sistemas agrícolas, ¿no? Sí. En Europa y Asia, donde hay una tierra, una ocupación permanente de la tierra, o sea que no es roza y quema, sino parcelas que son explotadas, quizás con un descanso después de un tiempo, pero no es el sistema de descanso largo de roza y quema. Yo también pensé que vi ciertas cosas en Yucatán, como donde hay roza y quema. Eso sugiero en un anexo del libro verde que así le llamo, ¿no? Uno de los libros que publiqué en la Ibero, un artículo muy largo, la posibilidad de comparar, ¿no? A ver si ese es un precio de la novia. Bueno, para acabar esta parte, ¿no? Entonces el padre Manuel Pérez dice que en México eso no sucede porque lo que dan son canastas con pan, ¿no? Entonces la gente ya comió el pan, o sea que está como hablando de una diferencia en valores, ¿no? Bueno, eso digo para sugerir también la importancia de comparar estos flujos, ¿no? Es un trabajo muy arduo, o sea que yo vi cosas similares a lo que tú describes en Tlaxcala, ¿no? Yo llegué a sentir que la boda era una prestación matrimonial dada por la familia del novio para la novia, ¿no? Sí, porque los que estaban sentados en la mesa, eso vi en una boda entre personas de dos pueblos, ¿no? Entonces, todos los que estaban sentados en la mesa eran del pueblo de la novia, ¿no? Estaban sentados, ningún pariente de la familia del novio estaba ahí. Ellos estaban sirviendo las mesas, como dando algo a la familia de la novia. Es una cosa que se me surgió a ver eso porque se escuchó muy claramente, porque grabamos y la escuché. ¿Quiénes son de tal pueblo? No, pues no. Y ninguno era en la mesa, estaba el pueblo del novio. Estaban todas las del novio. Entonces hay Sí, una lo he serie de visto cosas también. Sí, en que hay que comparar, ¿no? Por ejemplo, también lo que observé en Tlaxcala, y eso está mencionado en otras partes, está mencionado para los mijes, que la novia, al llegar a la casa del novio al otro día, tenía que hacer atole. En otras partes yo he oído que es tortillas, pero parece que es algo como que simboliza su papel, los atributos de la mujer, ¿no? El papel de trabajo que tiene, ¿no? Hasta me dieron un lugar, sí, la mala suegra ponía manteca en el palo para que se cortara el atole, ¿no? Sí, escuché eso. Entonces, eso en Tlaxcala también a otras gentes ha repartido eso. Bueno, entonces nada más estoy diciendo, también es interesante que cuando iniciaste, que dices que en unas partes se llama mano vuelta, en unas partes le dicen que la Guelaguetza en Oaxaca. Yo cuando fui al campo teníamos un guión etnográfico. Yo preguntaba, ¿aquí hay mano vuelta? No hay. Nadie conocía esa palabra, pero cuando comencé a ver en la milpa, había una ayuda, ¿no? Que era efectivamente lo que llamaron mano vuelta, ¿no? O sea que entonces, eso es lo que muestra la importancia la observación, ¿no? De observar cosas y en que espontáneamente surgen cosas
que no están en ningún guión etnográfico, que pueden ser como muy propios, o pueden tener un nombre o no tienen un nombre, pero lo que cuenta es la acción, ¿no? Lo que la gente está Acción, realmente sí. haciendo. Y ya para terminar, como dos cuestiones, ¿no? Que quisiera mencionar. También lo que observé en mi trabajo de campo en un pueblo en Tlaxcala, en Tepeyanco, o más o menos 3 veces por semana teníamos mole, porque alguien en la Mm, casa o había ido, las mujeres, había ayudado en una boda o fiesta de 15 años o otra cuestión, entonces por esa ayuda regresaba con mole. O si no, les mandaban mole porque se sentía que había una obligación. Yo también vi que se prestaban guajolotes para dar estas cuestiones ujú. y a veces se pagaba con un pollo, ¿no? Pero no como el pago total, como una especie de adelanto en el pago, ¿no? Ahora, yo me Ah, pregunto, o sea, que tú tienes como la documentación de Julio de la Fuente, cuando los contactos, cuando la agricultura era la base de la actividad, estás mencionando que siguen ciertas prácticas con la migración, pero creo que también tenemos que ver qué sucede por el hecho de que muchas personas no están constantemente en los pueblos, por ejemplo, en el centro de México, pueblos cercanos a la Ciudad de México o pueblos de origen indígena que han sido como absorbidos por la ciudad y la gente trabaja en oficinas o en una fábrica como maestros, no pueden estar para estar en estas ujú, redes, ¿no? No pueden estar al ujú, mismo tiempo y a ujú, lo mejor entra pues comida comprada o se deshacen estos sistemas o se modifican. Creo que son mm, temas que has puesto en la mesa que hay que estudiar y no solamente pensando en una esencia indígena pura, pero qué está pasando con las modificaciones que han dado, o sea, que la menor dependencia de la agricultura, ¿no? Para ir a ujú. algo como muy sencillo, pero que es más complicado, ¿no? Nada más que quería hacer esos comentarios para abrir la discusión. No sé si algunos de ustedes presentes quisieran también darle más alimentación a Irene o tienen preguntas pendientes para iniciar esta discusión. Adelante, pues levanten la mano o abren el micrófono. Ujú. Si es que les ha dado permiso Jorge, que está controlando todo esto. Por favor. Y todos tienen permiso de hablar. Todos Bueno, tienen están permiso. como Deja ver si tengo aquí un libro de Woody porque lo tenía que buscar antes. En lo que se anima, no lo tengo aquí. No te oímos bien. Es que ahorita que dijiste a Woody me quedé con la duda de un libro, pero no tengo todos los libros. Es que yo, imagínate, a Woody lo leí en francés. Ajá. Y aquí tengo uno, pero no es no es el de producción y reproducción. Este es la evolución de la familia en Europa. ¿De quién es de Jagudi? Sí, pero Ah, este sí, no sí, es sí, sí, esa es la traducción. Han traducido muchísimos de sus obras al francés, sí, al español no, al no español no tanto, tanto, no sí, tanto, exacto, me quedó esa duda ahorita. desgraciadamente, sí. Ujú, Sí, ujú, es que da pautas, como que aquí no hay una tradición, a diferencia de algunos países, bueno, Francia e Italia principalmente, de estudiar sus propios países, o sea que sociedades no tribales. ujú, Estamos con una trampa de una antropología en que no se ha cuestionado esquemas de parentesco que fueron hechos para sociedades tribales primitivas, ¿no? En ujú, Europa ha ujú, habido, no en toda Europa, en Francia e Italia sobre todo, y por eso el interés en la obra de Goody, ¿no? Por eso se tradujo eso al francés. Aquí no se ha hecho esa labor todavía. Es algo que queda pendiente, es algo por la cual tuvimos como primeros presentadores en el seminario el año pasado a Martín Segaleni y sí, me Francesco acuerdo, Zanotelli, ¿no? sí. Que han trabajado parentesco en sociedades
estatales, que es el caso de México, ¿no? Sí. Jorge, yo creo que tú tenías un comentario. Sí, bueno, yo muchas de las cosas que has dicho, Irene, yo las pude ver, en lo de las bodas no, porque matrimonio por aquellos lados, Tierra Tarahumara, del norte de México, no es Ah, parte de un ritual como tan elaborado, ajá. centro-sur, ¿no? Incluso en el occidente también, de México. En el norte, principalmente entre los Rarámuri, no existe como tal una ceremonia matrimonial y una festividad, una fiesta. Se da Ujú, como esta parte del intercambio de bienes, ¿no? Pero toda esta, lo que dijiste ahorita al principio de la gozona en construcción de casas, en la siembra, en la cosecha, también es algo que se da y es algo que es como parte fundamental de la vida social tarámuri, podríamos decir. ujú, Estas relaciones de intercambio recíproco, no necesariamente materiales, ¿no? Sí, ujú. más centradas en mano de obra y en esfuerzo físico, que se dan generalmente entre parientes, ¿no? Entre parientes consanguíneos y afines. Y yo desde la sesión pasada eh, tenía yo la duda de cómo es que se comienzan a establecer las redes de reciprocidad con las nuevas parejas. ¿Cómo es que esta nueva pareja que se casa comienza a construir sus propias redes? ¿A partir de qué momento las construye y cómo es que las empieza a establecer para que después funcionen pues a lo largo de su vida como Ujú, pareja, ¿no? Pareja, como ujú. padres, pues como probablemente abuelos. No sé si... Sí, muy buena, muy buena. No lo había pensado, pero sí te puedo responder. Y también algo que mencionaba David sobre cómo se pueden hacer otro tipo de bodas. Por ejemplo, había 2 jóvenes de Yalala que se fueron a estudiar a Chapingo. Se graduaron de ingenieros y ¿cómo se casaron? Se casaron en Oaxaca. Rentaron un salón, ya no necesitaron de las gozonas, pagaron ellos su fiesta. ¿Y qué se decía en Yalala? Pues que la fiesta que se hace en un salón es muy corta, dura solo unas horas. Empieza en la tarde y el salón se cierra en la noche y eso no es bonito. Es que en Yalala dura días desde que está la familia de la novia, llega y llegan de Estados Unidos y entonces la comida ya es una actividad importante, se cocina y pasan días y van esperando que lleguen los guajolotes y esa noche se cocinan. Entonces son días y noches de boda que, bueno, sí hay jóvenes que simplemente se casan en la ciudad, pagan un salón, pero ya es algo muy distinto, muy ajeno a la manera como se ha estado sancionando la alianza matrimonial. Ahora, para que los jóvenes todavía se puedan casar así, pues dependen de que su padre, su madre, sus abuelas hayan mantenido deudas, porque se heredan, se heredan. Si una abuela entregó guajolotes y muere, pues en reciprocidad los va a recibir o su hija o un hijo o la nieta, pero la deuda no va a terminar, se le va a devolver. Entonces, una vez que una joven se casa, tiene por un lado la oportunidad de que la van a invitar a otras bodas y ahí va a tener que llevar su guajolote o 100 pesos o 200 pesos, pero también puede heredar algunas de las deudas de su madre o de su abuela y eso permite que las redes sigan reproduciéndose a lo largo de generaciones. Pero si se van del pueblo y si se casan en un salón, sí rompen con esto. Sí, eso es muy interesante. Yo tengo, creo que hay alguien más, Romeo quiere hacer una intervención. Ujú. Sí, Quiero nada más comentar algo así porque yo creo que quedó un poco pendiente la cuestión de la herencia de las deudas, ¿no? Que fue, o la cuestión intergeneracional que pusiste en el título.
Me parece que sería muy interesante que nos hablaras como de unos ejemplos un momento. Pero quiero pasar la palabra a los demás que tienen la mano levantada. Te paso varias cosas y luego contestas en bloque. También lo que acabas de decir, los tiempos actuales, la forma, el ritmo actual, dificulta, ¿no? Estos días y días y días. Si tienes un empleo, Exacto, si ya los jóvenes son a ver si agrónomos puedes y conseguir trabajan. permiso. Ujú, Conozco también casos de gentes que son mayordomos o tienen cuestiones rituales y pues ya planifica y saben que van a tomar sus vacaciones como para bailar, ¿no? En la ujú. fiesta o para hacer algo, pero no siempre se puede lograr eso, ¿no? Todo el mundo tiene la ventaja de tener empleos que permitan combinar, ¿no? O sea que, entonces eso es una cuestión que entraría en pensar en qué está pasando. Y también otra cosa que quería yo mencionar, igual si nosotros vemos qué tanto estas deudas, o sea, que pueden heredar o yo vi también que las prestaciones se pasan como entre grupos, por ejemplo, el PAN que llevan, ¿no? Se maneja como una especie de invitación, cada PAN se reparte entre ciertas personas, como tú hablabas de que los guajolotes, ¿no? Pero igual los guajolotes es una escala mayor. Igual eso es una forma de comenzar a pensar en grupos. ¿Cuáles son los grupos? O sea, que no hay grupos nombrados como linajes, pero hay como grupos, algo que llama Cathy Good la gente de uno, ¿no? En su trabajo sobre, haciendo la lucha, ¿no? Sobre los que hacen papel amate en Guerrero. Bueno, nada más menciono eso y quiero dar la palabra a Romeo Molina, que tiene creo que quiere intervenir, y luego después a Jaime Carrión. Adelante, Romeo. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. ¿De Ah, bueno. dónde eres? ¿De dónde eres, perdón? Yo soy de El Salvador, pero Muy tengo bien. 40 años de vivir aquí en México. Soy Ah, antropólogo mexicano, estudié en la ENA, Ah, trabajo y no trabajo en el INPI, en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ajá. este, y he trabajado sobre los derechos indígenas. Ok. Un tema de que dentro de los que estudian parentesco son muy pocos los que han trabajado el derecho indígena y las relaciones de parentesco. Como si nos hace falta trabajar esa relación del parentesco en los sistemas normativos. Yo tuve la suerte de tener un buen maestro en AENA, que fue César Huerta, y nos hizo mucha énfasis que teníamos que estudiar parentesco para entender a las comunidades indígenas, y que son el parentesco es lo último en perderse dentro de todo estos derechos que ellos tienen o estas formas culturales. Sí. Perdón, dijiste Efraín Muerta. César Efraín Huerta. Muerta. No, ¿Cómo? César César, Huerta. ok, un panameño. Ajá, César Oye, Huerta fue Premio Lo, Nacional de Antropología con los lo conocí hace muchos años, sí, sí, cómo no. Ajá. Entonces, él entre sus teorías, nos hizo énfasis en el estructural funcionalismo. Sí. Bueno, también ahí en el INPI, en los años finales de los 90, principios de los 2001, yo trabajé en el programa de registro civil para población indígena. Y mi tesis de antropología la hice sobre los nombres, la asignación de nombres en los pueblos indígenas, que es todo una cuestión muy interesante de cómo se cambian los nombres, pero tiene que ver con estas cuestiones de patrilinajes, que es lo que no hemos estudiado los antropólogos, de la patrimonialidad y los territorios. ¿Cómo vamos a salvar los territorios con estas formas de parentesco? ¿Sí? Entonces, en esa cuestión me he quedado, y otra de las cuestiones es cómo no hemos trabajado la cuestión de los derechos de las mujeres en los pueblos indígenas. ¿Sí? Estamos tomando teorías, o se han tomado teorías de otras partes, pero tenemos que construir conceptos de categoría sobre esto. Ajá. Entonces, eso es lo que una parte me interesa a mí. Digamos, hay diferentes formas que hemos conocido de los rituales de matrimonio. En el INI se hicieron muchas investigaciones de campo
donde se dan descripciones sobre esto. Digamos, Franco Pelletier, que era un maestro del CIESA, que ya murió, trabajó en las relaciones de intercambio de mujeres en la zona del Mezquital. Ajá. Cómo de comunidades se intercambiaban las mujeres. Ajá. Por las cuestiones de la transmisión de la tierra. Esas cuestiones no lo hemos trabajado. Digamos, no hemos trabajado lo de las capillas familiares en los otomíes. ¿Qué significan las capillas familiares? Ajá. Entonces, eso es lo que a mí me interesaría mucho, digamos, preguntarle a la doctora de cómo son las relaciones de paternalidad, cómo son las cuestiones de la transmisión de la herencia. Si hay linajes o clanes todavía ahí en la zona donde él trabajó, porque bueno, hace unos 2 años, escuché a una antropóloga de, de Cherán, donde decía que la autonomía y la libre determinación ellos lo habían conseguido por los linajes, se unieron todos los linajes o clanes y ahí hicieron toda una conjugación para tener el derecho a ser una comunidad autónoma. Entonces, esa es la pregunta que a mí me gustaría que la doctora me contestara, si todavía existen linajes o clanes en esa comunidad que usted trabajó. ¿Puedo hacer una pregunta No te antes? escuchamos, licenciado. Romeo, ¿tú sabes si hay acceso al archivo del INI en estos días? Tengo un colega italiano que está en México unos días nada más y quisiera asomarse al archivo del INI. ¿Hay manera o con quién contactamos para eso? Yo creo que tiene que ir a Revolución. Lo que pasa es que yo no estoy yendo a trabajar a las oficinas. Ahí pasan varias cosas ahí. Una de las cuestiones es que la antropología en estos tiempos en el INPI se ha perdido. La antropología está perdida ahí. Ya me quito, ya con eso ya. Bueno, pero puede, toda la literatura del INI que se ha escrito del INI está, es bien, tiene es que es muy hermosa todas las descripciones etnográficas y los estudios de campo que se hicieron. A principios de los años 90, cuando estaba la maestra Magda Gómez y el maestro Espinosa, se hizo una recopilación de normas jurídicas en los libros del INI, pero fue muy poco los CD que se hicieron, solo con la gente que trabaja ahí podía conseguirla. Sí, pero la cuestión es que mi colega está haciendo trabajo de archivo. Ya tenemos los datos de ahí. Nada más era una pregunta un poco para ver si había algo con más. Adelante, Irene, si quieres responder a esto o comentar, y luego damos la palabra a Jaime. Sí. Es que esto yo creo que David Robichaud lo puede responder mejor. Hay un aspecto, más que pensar en la patrilinealidad como una regla que se sigue al pie de la letra, hay que observar las prácticas. Y un aspecto muy importante para entender ya sea la patrilinealidad o la virilocalidad que se ha reconocido en varias comunidades indígenas, es algo que David Robichaud observó y lo ha presentado en varios trabajos que él llama la ultimogenitura, ¿verdad? Este lugar que se le concede al hijo menor para heredar la casa. Yo pienso que mucho de lo que podemos entender como parentesco, como linaje o patrilinealidad, tiene que ver con los arreglos prácticos que se hacen para mantener a un hijo cerca, un hijo que se puede ocupar de los padres en la vejez y continuar con un patrón de residencia que beneficie a muchos miembros de la familia. Yo en lo que pude observar, no tanto en Chalala, sino en también hice etnografía en la Costa Chica de Guerrero, observé varios casos de uxorilocalidad,
es decir, de sucesión del terreno a la hija, no al hijo. Puede ser la hija también de ultimogenitura. La hija puede reemplazar sin problema, y también lo he leído en otras monografías, cuando son los hijos varones que se van al extranjero, las hijas van a reemplazar su lugar en cuanto a la sucesión del terreno, en cuanto a su posición de herederas, que también las compromete a velar por los padres en la vejez. Y yo pensaría que la manera como se va organizando el parentesco está sometida a estos arreglos prácticos que se tienen que adaptar a los tiempos contemporáneos de migración y movilidad, y no necesariamente a una regla preestablecida. Te puedo hacer solo lo último ya. Claro. Hay un problema muy grave, digamos, en Chiapas, donde el registro civil los hizo cambiar todas las formas de los linajes. Les cambió los apellidos. Les cambió los apellidos, porque ellos tenían apellidos en lengua indígena. Y cuando llega el registro civil y la escuela, les cambiaron todos los nombres. Entonces, y ahí ha sido una cuestión de onomimias, y también un problema de desaparición de trascendencias hereditarias. ¿Y en qué año pasó eso? No, estoy viendo, está pasando, y si tú ves la migración, que hay ahorita, porque cuando se hablan de los derechos de la mujer, no se dieron cuenta también de que habían cuestiones culturales en las comunidades indígenas. Entonces, hicieron que ya con las nuevas leyes, no tomar en cuenta los sistemas normativos indígenas, hicieron que las dos vías, los dos sexos pudieran heredar. Entonces, ahí es donde se ha tronado también la cuestión de los territorios indígenas. Si tú vas a ver, yo conocí Tuxtla Gutiérrez en 1983, 82. No había migración de indígenas hacia la ciudad, porque no habían perdido sus territorios, sus tierras. Pero ya después del 92, con la nueva ley de ejidos, de la nueva ley de agraria, donde podían vender los ejidos, ¿sí? Donde muy fácil se da una gran migración y van perdiendo la tierra y perdieron los linajes. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos, que no hemos hecho un reconocimiento a estos sistemas normativos de los pueblos indígenas hacia la ley. Y todavía, si tú ves en las cuestiones constitucionales que está presentando el INPI, los sistemas de parentesco no salen, Sí. que es la esencia de los sistemas normativos. Okay. Bueno, hasta ahí. De acuerdo con eso. Yo creo que son cosas que son importantes indagar. Está levantada, con la mano levantada, Jaime Carrión. No sé si Jaime tienes uso del micrófono. Sí, ¿sí? Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Pues me quedo impresionado pues con esta dimensión de la alianza enfocado, digamos, sobre la cuestión del matrimonio. Estaba yo considerando esta idea de la alianza, que si no habría que darle un poco, digo, es un comentario, mayor de énfasis a la dimensión de la alimentación. Digo, en el sentido de que eso es lo que pudiera permitirnos como que abrir más este campo de la alianza. Estoy pensando, y bueno, y que esta alianza justamente en ocasiones se va a valer de esta dimensión, digámoslo, del parentesco, entre comillas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer para el estado de Tlaxcala, en el municipio de San Pablo del Monte, un mecanismo en el que se lleva a cabo lo que es el casamiento de San José con la Virgen María, y los mayordomos responsables de todo este asunto se encargan de realizar todo un procedimiento parecido al que presentas, pero aquí no es la cuestión de los guajolotes, sino es la entrega de chiquihuites.
o canastos que tienen un nombre particular y que estos van circulando. Pero eso, digamos, es en San Pablo del Monte. Me tocó ver enfocado a la Virgen y a San José. Y en San Francisco Tetlanocan, que también es otro municipio del estado de Tlaxcala, encontramos que toda esta cuestión del parentesco, entre comillas, está enfocada hacia lo que es el culto al niño Dios. Allí se escoge un padrino y de igual forma los mayordomos encargados de todo lo que es el culto a las imágenes o el ciclo festivo de Tlanocan, acompañados de los fiscales, van a hacer el pedimento a la persona seleccionada para que sea o funja como padrino del niño Dios. Y de igual forma se realiza todo este procedimiento, ¿no? Y bueno, entonces estaba yo pensando esta dimensión, pero un poco recordando o tratando como de retomar esta presentación que haces, enfocada justamente a un punto muy particular, me recuerda un poco más a San Jerónimo, a Manalco, en el municipio de Texcoco, donde los sistemas de reciprocidad están enfocados, digamos, como, o están constituidos en tres dimensiones. Uno que sería propiamente la mano vuelta, en la que el trabajo a través de las manos viene como que a colaborar para la realización del banquete, del sacrificio de animales, y que bueno, eso es como que una instancia en la que si tú participas en ellos, vas a tener la posibilidad de que después vas a poder recibir el apoyo en la fiesta que tú vayas a hacer. Está la otra que se conoce como el encargo, en el que yo apoyo a una persona para su boda o para un bautizo, lo apoyo con, digamos, 20 pollos. Entonces, la persona va a hacer la anotación de esos 20 pollos y cuando yo los necesite, pues los podría pedir y me van a dar esos 20 pollos. Esta se le conoce como el encargo. Sí. Y está la otra dimensión, son tres, no recuerdo ahorita, pero bueno, todos estas circulaciones de reciprocidades también están enmarcadas por la entrega de chiquihuites. Cada chiquihuite, digamos, cumple una particularidad, ¿no? Justamente ahorita es lo que estaba como que tratando de ver, pero todos estos tres ejemplos que he mencionado están como que coronados, digamos, por la presencia de banquetes, ¿no? Digo, Ay, qué interesante, qué fascinante, no, gracias. es lo que ahorita me acaba de surgir, Sí. o desde la semana pasada me estaba surgiendo al estar escuchando lo que estabas exponiendo, ¿no? O sea, pero como que aquí ya se encuentra como que más diluido, como que más, bueno, como lo estoy señalando, como que está más segmentado, ¿no? Pero bueno, es un comentario que hacía y, bueno, remarco, ¿no será que la teoría de la alianza aplicado, digamos, a diversas circunstancias como que se amplía y no solamente se remite a este espacio, por eso decía entre comillas, parentesco, y que permite que se abra más? Digo, Sí, bueno, gracias, sí, gracias y a ti. felicidades. Gracias, muchas gracias. Es que yo pienso que en Yalala se da una forma, que es más o menos pura, más o menos muy delimitada, muy nítida, en parte porque están los archivos de Julio de la Fuente, pero varios aspectos que se observan en la celebración de la alianza, como ya dice Jaime Carrión, están en muchos otros lugares. Como que en Yalala se llama gozona, pero la mano vuelta existe en muchos lados, o la gozona monetaria que ve de la Fuente es la tanda, que todavía hoy, estoy segura que en diciembre, es cuando más tandas se cobran en las oficinas en Ciudad de México. Sí, también me gustaría observar más la alimentación y sabes qué, también la manera en la que se come, en la que se consume, en la que se sirven las mesas, porque por ejemplo, el banquete estaba como en una terraza y la cocina un poquito arriba. Entonces, para bajar, por ejemplo, el caldo, pues servían muchas jarras de plástico y los hombres hacen una cadenita. Entonces, tanto las tortillas como el caldo en jarra, como el platito que es un bowl con el guajolote, van de mano en mano de hombres, de varones, los van pasando hasta que llegan a la mesa. Y no hay, no tengo foto ahorita de eso, pero imagen que nos permita observar el compromiso, la solidaridad, ¿no? La reciprocidad, como el estar durante el banquete, en la boda, poniendo tus manos,
sirviendo la mesa, y en tu momento, cuando celebres a tu hijo, vas a contar con 50, 100 manos, ¿no? Que van a pasar la jarra con caldo para servirlo también. Les voy a describir alguna cosa de reciprocidades en la zona mazateca baja, en San Pedro Ixcatlán. Lo mismo que estás contando, que describiste tú, también se hace ahí, solo que aquí toda la noche pasa la jarana tocando y está el tablado. Entonces, yo escuchaba la jarana en un matrimonio que iba a ver, pero no entendía. Hasta la siguiente vez que voy, que había otro matrimonio, me levanto y me fui a ver y estaba la gente bailando y echando tortillas, haciendo tortillas, ¿sí? Toda la noche pasan cocinando, haciendo toda la comida, pero con la jarana, para que no se duerma la gente, para que puedan aguantar la chinga de estar haciendo la comida y torteando. Al día siguiente se hace la boda y no hay invitación, no hay invitación. Todos llegan a comer y así se ponen tablones larguísimos donde se sientan unos y cuando terminan esto, nos sentamos los otros. Igual como lo describiste tú, pero también a mí me tocó ver otra reciprocidad, que fue la muerte de una persona. ¿Sí? Que es lo mismo. Lo mismo. Oí que sonaron las campanas de la iglesia y le pregunté qué pasa. Alguien se acaba de morir. Ah, bueno. Y a ratito vi en todo el pueblo que estaban movilizados. Unos limpiando la casa donde el muerto, otros haciendo el levantamiento ahí con la autoridad comunitaria del muerto, y otros barriendo y llevando comida, que el café, que el pollo, que el maíz, y toda la noche hacer la comida para los que que llegaron, pero en estas cuestiones de reciprocidad. Pero también lo último fue que nosotros llegamos un día en la mediodía y andábamos viendo cómo era el pueblo, andábamos de práctica de campo, cuando llega un niño y nos dice, oiga, dice la señora que vayan a comer. Chingado, dije yo, a comer, si no conocemos a nadie. Nos invitaron a comer porque había un muertecito. Y cuando hay muertos hacen comida para todos y los visitantes son bienvenidos ahí. Entonces es muy interesante estas cuestiones de prácticas culturales de los pueblos indígenas. Hasta ahí ya. Hay varias gentes que, bueno, Adriana Cruz quiere decir algo. Yo quisiera mencionar algo muy breve antes de que se me fuera la onda. Uno es que lástima que no estuviera aquí en la presentación y hoy Minerva López Millán, porque precisamente ella trabajó cuestiones de que estaba comentando M. Carrión en el pueblo de al lado, ¿no? En Texcoco, ¿sí? Que estas cuestiones de ayuda, no solamente de bienes, sino de mano de obra para la preparación de los alimentos, ¿no? O sea que yo de hecho hablo de eso, hago una especie de comparación incipiente en mi trabajo sobre el matrimonio, ¿no? O sea que a partir de cosas que ya mencioné en observar, yo también observé el hecho de que la gente se sentaba a la mesa y no comía mucho, sopeaba un poco de mole, pero traía su olla, su cubeta y llevaba, ¿no? Llevaba. Y a ciertas personas les daban más. A los padrinos tenían piezas especiales del guajolote o del pollo que llevaban, era como la costumbre. A lo que yo que voy es que yo creo que hay que observar esto detalladamente. Yo también oigo, todos pueden llegar, todos están invitados, pero no todos van, porque hay gente que sabe que no van a parar en esa casa, ¿no? Claro. Porque Sí. pueblo chico, chisme grande, no hay que pensar que todo es paz y armonía. No. Hay que seguir con mucho cuidado los flujos, insisto en eso. ¿A dónde van los flujos? ¿Por dónde regresan? ¿No? Son temas que tenemos como visiones como muy parciales, muy complicado seguir eso con celeridad, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que estaba planteando el compañero Romeo, o sea que a lo mejor si detectamos hacia dónde van los flujos, entre quienes se reparten, podemos ver grupos, ¿no? Que los grupos no están como manifiestos con nombres,
como linajes formales, pero igual algo así exista y que lo podemos como detectar a través de estos flujos. Bueno, creo que Adriana, por favor, ¿tú querías intervenir? ¿Todavía estás ahí o ya te hartaste de Yo nuestras... la vi, pero creo que se salió de la sesión. Yo creo que se cerró su sesión. Adriana, igual ¿cómo se llama? Se cortó, Cortó, yo creo. ya no está aquí. Bueno, no sé si quieres como responder a los comentarios y a ver si vuelve, ¿no? Sí. Jaime, ¿tú me ibas a decir algo más o...? No, nada, pero ahorita con lo que acaba de decir David, estoy recordando también esos flujos o esos grupos grandes que también en Tlaxcala se concretan a través de lo que es la fiesta patronal, ¿no? Es impresionante mirar una localidad el día de la fiesta de su santo patrón, de cómo llega gente de otros poblados a recibir el mole, ¿no? Ya van cargando hasta su cubetita, ¿no? Ay, sí. Al mismo tiempo hay gente que no para en esa casa. Así es, así es, así es. Si saben que no, que hay un pleito, que no todo Mm. es paz y amor y Exacto. dicen Exacto. todos pueden venir, pero no todos llegan porque saben. Sí, las alianzas. Ay, qué interesante. Mira, ahora que me dicen todo esto, hay algo que no mencioné que es importante. Y es que, a ver, en tanto guajolote, intercambio, deudas que se cumplen, se pagan, ¿qué se está realizando? Se está buscando conciliar un principio del parentesco que es la filiación, ¿no? Lo que los padres le van a dar a heredar o asegurar a los hijos y conciliar esa filiación, esa línea vertical con la línea horizontal, que es la alianza entre dos grupos, ¿no? Que es el tema privilegiado de Lévi-Strauss y de la antropología francesa. Es tan importante la alianza de dos familias que se empeña tanto esfuerzo en tener deudas, vigilarlas, cumplirlas, pasar los guajolotes, cocinarlo, consumirlo, porque en Yalala, cuando se juntan las dos familias, los consuegros se llaman compadres. Y eso también en algunos otros lados se pueden reconocer si son los consuegros, ¿no? Padres del novio y de la novia, como compadres, siempre y cuando la alianza se cumpla como debe de ser. Por ejemplo, en Guerrero yo vi un caso de que la novia se escapó, se la robaron, la negociación se vuelve muy difícil una vez que la niña se va a dormir a casa del novio y aunque después se haga la boda civil religiosa, la alianza no queda bien y no se reconocen compadres, es decir, no van a contar con ayuda mutua el padre del novio y el padre de la novia. Pero en la medida en que la alianza sí se hace legítimamente, padre del novio y de la novia quedan muy unidos, con la premisa de apoyarse en el futuro. Y lo que yo observé en mi tesis, que ya no formaría parte de la etnografía del matrimonio, pero sí de la historia de este pueblo en la Sierra de Oaxaca, porque mi tesis se titula Alianza y Violencia. Y lo que me interesa es que en esos años que está Julio de la Fuente en la sierra, Julio de la Fuente deja de ir porque matan al presidente municipal, que era su amigo. Y en el tiempo que va Malinowski a observar el sistema de mercados en Oaxaca, pues es el tiempo de los caciques. Y los grandes caciques de Oaxaca son los que acumulan y venden el café en la ciudad. Y lo que yo observé son varios episodios de violencia conducidos a través de los caciques que fracturan incluso relaciones de parentesco muy próximas. Entonces, lo que yo pude ver es que por un lado la alianza es ambiciosa, las redes son muy grandes, con que padre del novio y de la novia se hagan compadres integra grandes parentelas, pero al ser así de extensas, también es fácil que dentro de una parentela
se afilien con caciques o con grupos políticos que van a estar enemistados. Y ahí la gran parentela, la gran alianza puede quebrarse muy fácil y se pueden ver episodios muy crueles y muy tristes, como hermanos que se pelean o hermanos que amenazan al Papa. Y ese tipo de explosiones, ese tipo de violencia que penetra en los lazos más íntimos del parentesco, por ejemplo, en otro tipo de organizaciones como en el Mediterráneo, en Sicilia, con sus consanguíneos y la vendetta, no puede pasar. Pero lo que yo observo en la historia de Oaxaca es que sí, la alianza es tan grande, tan ambiciosa, tan flexible que también es frágil. Y por eso los ejes de mi investigación eran alianza y violencia, solo que aquí me centré solamente en la cuestión de la alianza, pero pensando en lo que comenta Jaime Carreón y Robichaud y Romeo, vinculando estas características de la alianza con el parentesco, nos invita a pensar temas mucho más complejos. Tengo una duda, perdón, ya me dijiste que hiciste algo de trabajo de archivo en Londres, en los archivos de Malinowski, pero los archivos de Julio de la Fuente, ¿dónde consultaste eso? Esos archivos están en Revolución, en el INI de Revolución, están físicamente. Ah, en el Ahí me INI, los prestaron. el archivo del INI, ok, de acuerdo. Ajá. Pero el CIESAS lo capturó todo en un CD. Son como 2 o 3 CDs, que se Ajá. llama Julio de la Fuente Ok, Documentos. Entonces entonces, también se puede ver en el CD del INI. Yo fui a Tlalpan. ok, en Ciesas, ajá, ok, de acuerdo. Muy bien. Sí, porque tuvo un cargo Julio de la Fuente en el periodo antes se crearon el INI, no me acuerdo cómo se llama el nombre que La tenía el Departamento de oficina, Asuntos Indígenas. departamento, sí. Sí, sí, exacto. Perfecto. Bueno, perdón, Adriana, de hecho, se quedó con internet. A ver si regresa. No sé si alguien más quiere intervenir. Es muy interesante lo que dice la doctora. Cuando yo vi un pedimento ahí en San Pedro Ixatlán con los mazatecos, me eché vi todo el proceso, pero a mí se me hizo muy interesante porque no se casan la pareja. No, la pareja no se casa. Se hacen alianza entre familias. Y ese es un poder. Hay poder ahí. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión que en veces no entendemos de los pedimentos. No le damos esa visión de política y de poder que tienen las familias cuando hacen esas cuestiones. Y van diciéndole a todo mundo, porque va la banda, va la música y van los cohetes diciendo, ahorita vamos a pedir a fulana de tal y ya no la miren porque ya esta ya es parte de nuestra familia. ¿Va? Es muy interesante. Una de las partes que yo he trabajado ahí en el INE es escarcelar personas indígenas que están privadas de la libertad. Conocí el caso de un muchacho en Hidalgo que estuvo preso por robo de novia. Y por eso nace un poco esta cuestión en el INI del peritaje antropológico, para estas cuestiones que son culturales y que la ley nacional no los toma en cuenta, sino que los meten presos. Pero el muchacho me dice que decía que él se le había robado, se le había llevado porque no tenía dinero cómo hacer el matrimonio. Ajá. Entonces, y lo metieron preso porque la familia, ahí hay un problema bien grave, que la familia ya vivía aquí en la Ciudad de México. Entonces le dijeron a los papás, ese es un secuestro. Y lo acusaron por secuestro al muchacho. Ajá. Entonces, no tuvieron la capacidad de decirle a alguien que era una forma de sus sistemas normativos. Entonces, cuando oigo esto de los pedimentos, como busco yo descripciones y no encuentro eso de estas relaciones que se dan entre la familia para tener poder.
¿sí? Y en la comunidad es muy grave. Digamos, hoy que estaban hablando de la fatiga, del tequio, yo me he dedicado a dar talleres sobre derechos indígenas y siempre pregunto eso. Y el término más que a mí me impresionó es que esta ayuda mutua se llama fatiga en algunas partes. ¿Sí? Y también lo leí hace tiempo, el trabajo de Catherine Good. Aquí tengo la referencia, relaciones de intercambio en el matrimonio mesoamericano, el caso de los nahuas del Alto Balsas, que está en el libro que edita David Robichaud, El matrimonio en Mesoamérica. Es que la vez pasada Catherine comentó cosas, pero yo no podía acordarme exactamente lo que había leído de su trabajo con los nahuas del Alto Balsas, porque allá a estas prestaciones le llaman tequio. Ajá. Y tequio es pues Igual que también en un Oaxaca. compromiso comunitario, y en el caso del matrimonio también se solicita ayuda mutua, etcétera, se llama tequio. Pero lo que más me gustó cuando leí esta etnografía de Catherine es que habla de cómo van a pedir la mano de la novia, y cómo el papá de la novia tiene reticencias en cuanto a aprobar el matrimonio, y una vez que lo aprueba, en cuanto a qué va a pedir para celebrar la novia, que es un tema súper delicado, ¿no? En Yalala son guajolotes, pero siempre qué va a necesitar para celebrar su fiesta, pero ya hemos visto que no es nada más su ambición lo que pone por delante, sino su red de parentesco y de invitados a los que les tiene que ofrecer algo. Entonces, Catherine Good dice que en este momento le dicen al padre de la novia que pondere sus exigencias. Y Ajá. para ponderar sus exigencias le dicen, ¿qué hizo? Acuérdate qué hizo tu padre cuando él se casó. Piensa si un día tú vas a casar a tu hijo, ¿cuánto quieres que te pidan a ti? Ajá. Y el solicitar que el padre de la novia se ponga en los zapatos del padre del novio, pues es una fórmula de empatía. Es Es el trabajo del embajador. Es el también trabajo del una embajador. regla de oro, según la cual uno no debería pedir más de lo que desearía le pidan a uno para casar a sus hijos. Entonces, hay varios horizontes normativos, varias consideraciones que se deben de tomar en cuenta, y eso no hace sino manifestar la importancia que puede tener la consumación de una alianza con todas estas condiciones. David dijo un término muy interesante también, el hacerla de hijo. Entonces, en un cerezo, en una cárcel de Hidalgo, en Tenango de Doria, conocí a un muchacho que se hizo novio de una muchacha de su misma comunidad. Se conocieron aquí en México, pero no pasó nada. Y fue a pedir al muchacho la mano de su novia, y le dijo, como no tenía dinero y no tenía familia, le dijo, la costumbre es hacer de hijo. Entonces el papá de la novia se aprovechó del pobre muchacho, y él me contaba que tenía 2 años, le hizo de hijo, y nada de nada con la muchacha. Y me decía, es que ya se me quemaban las habas, me dice. 2 años lo tuvo trabajando como hijo hasta que se casaron. Entonces es muy interesante lo que dijo David, el hacerle de hijo para cuando no se tiene el dinero para pagar la boda. Y más cuando son huérfanos. Sí, ahora tiene casos así documentados por expedientes judiciales, Dubravkamin, en mi libro sobre matrimonio, ¿no? O sea que habían dado los regalos y entonces el muchacho exige, porque la muchacha no se quedó, exige la devolución del trabajo que hizo, ¿no? O la mujer también exige la devolución del trabajo que estuvo ahí sin casarse.
También existe, y eso hasta en la periferia, en la Ciudad de México, lo que llaman el contento, ¿no? Robaron la novia y entonces los padres de él llegan ahí a hablar con la familia de ella, diciendo su hija está con nosotros y no porque esté, no contra su voluntad, está porque quiere, ¿no? Y comienzan a negociar una boda, ¿no? O sea que a veces la boda no es inmediato, a veces prometen que van a casarse, los van a casar por lo civil por el momento, o sea, una serie de cuestiones. Eso está documentado en muchas partes. En mi artículo sobre el matrimonio hago un poco de comparación, pero por ejemplo, una que fue alumna mía documentó eso, una que trabajó madres adolescentes, una práctica que encontró en varias ocasiones en la Ciudad de México, de personas de ascendencia, de pueblos de origen indígena, ¿no? Que llegan y tienen prácticas muy similares. Creo que el asunto es, parece que hay como un patrón muy similar. Creo que hay que estudiar los flujos, las variantes, qué está pasando con nuevas economías, ¿no? Con la migración y todo eso, ¿no? Sabiendo también que eso del robo existía, está reportado desde hace mucho tiempo. Lo escuché también de una pareja que se unió en los 40, ¿no? Ya vine a vivir con él, ya que me pidió, ya vine a vivir acá y la boda se hizo como 6 meses después, un año después, ¿no? O sea que hay que seguir los casos del individuo, de los grupos. Muchas veces la boda, la ceremonia no se da al momento. También vi un caso en que cada novia está viviendo en la casa del novio desde hacía un año, pero hicieron todo la boda como si fuera la novia nunca hubiera estado ahí, ¿no? O sea que hay muchas variantes y hay que fijarnos en estas cuestiones. Ya llegó Adriana. Le damos la palabra, ¿no? Le devolvió su internet. Adriana, por favor, adelante. Hola, perdón, es que se fue el internet en toda la universidad. No, pues no es tu culpa, no te preocupes. de pronto, Muy bien. pum, ya no te Sí, vi. no, yo también me quedé así, pero ya estoy recibiendo mensajes de todo el mundo que ya llegó. Bueno, antes que nada, me da mucho gusto saludarlos y saludarte, Irene. Es un gusto volverte a encontrar. Ay, sí. Y bueno, bueno, quizá para también contextualizar un poco de dónde van a venir mis comentarios, es que Irene y yo nos conocemos, hemos trabajado con la misma comunidad, distintos temas, y pues conocemos mutuamente nuestro trabajo y probablemente en algunas cosas hemos aprendido mutuamente de lo que hemos hecho. Y aquí es donde voy a iniciar mi primer comentario. Y son algunas provocaciones para Irene, que yo sé que este trabajo lo hizo hace mucho tiempo, pero me parece importante como problematizar algunas cosas. Primero que nada, y creo que esto no sé si lo había dicho antes, pero si no, lo voy a decir. Yo reconozco la gran aportación del trabajo tan minucioso, cuidadoso y bien hecho de lo que implica todo el sistema de intercambios que se dan en este tipo de ritual matrimonial, porque yo lo entendí hasta que leí el trabajo de Irene, porque bueno, no era el tema que yo trabajé con esta comunidad, pero era un tema que salía en mi investigación que tiene que ver con los procesos de migración internacional de esta comunidad en específico. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el trabajo es muy rico, es muy preciso y permite entender diversos aspectos tanto de la estructura social, porque todo este tema de las bozonas o de la guelaguetza o bozona, según la región, se expande a otros espacios de la vida comunitaria, ¿no? Los rituales mortuorios, la siembra de las tierras, etcétera, etcétera, ¿no? La reciprocidad siempre está presente, quizá con el nombre de efecto, pero al final de cuentas tiene que ver con cuestiones de organización social. Sin embargo, bueno, y aquí es un poco partiendo del trabajo que yo realicé, que también yo ya lo había comentado en otro momento, es que yo tengo un problema a veces con el trabajo que Irene nos presenta,
porque nos dice, estas son las prácticas del ritual matrimonial, ¿no? Y así es en Yalala, y yo digo, no, o sea, sí, por lo que ya dije, que es estupendo el trabajo descriptivo que permite entender la lógica de la circulación y de los intercambios, pero yo creo que algo que hay que problematizar, porque eso es lo que a mí me tocó ver, es justamente lo que significa a partir de ciertos años el intercambio que se da a nivel matrimonial en términos de la idea de la alianza, ¿no? Y que tiene que ver con algo que ya decía, creo que Romeo o alguien que está aquí, que tiene que ver con la cuestión de más allá y que tiene que ver con una transformación de lo que el intercambio significa entre las familias, el lugar que tienen las mujeres en ese intercambio, ¿no? Y esto, bueno, ya ahí sí es una perspectiva completamente de género, una perspectiva encaminada también al tema feminista, y una perspectiva crítica desde las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sé si vas a seguir trabajando este tema, pero yo creo, y sobre todo porque hablas de manera ya comparativa con lo que hiciste en Guerrero, que me parece súper interesante también, justamente meter estas otras problemáticas, porque, es decir, la estructura no está cambiando. Incluso aunque se haga en los salones, lo que yo vi en Estados Unidos es que el sistema de Botswana se sigue haciendo, los padrinos siguen existiendo, incluso si está el padrino de bautismo, ahí va y casa a los novios. Sin embargo, hay una transformación en la práctica, que es un poco lo que tú enfatizaste, ¿no? Hay que ponerle atención a las prácticas y en realidad ahí yo creo que se requiere más trabajo, ¿no? Cómo las prácticas dentro de estas alianzas han cambiado. Y una de ellas tiene que ver con lo que las mujeres tienen que decir sobre su intercambio, sobre tal vez haber sido intercambiadas. Porque además yo lo que diría es que el intercambio, donde la mujer no decide si quiere casarse o no, es un gran cambio que se ha dado dentro de la comunidad. Sin embargo, las Gotsonas no han desaparecido. Y otro cambio importante es que las mujeres migrantes que tienen al novio en el pueblo pagan la fiesta. Gran parte de la fiesta. Entonces, yo ahí, pues más que nada es como una provocación a pensar estos grandes cambios a la luz de grandes cambios que ha vivido la comunidad, ¿no? La migración siendo un cambio importante, la incursión de la educación y esta mirada que se tenía en los años 70 de la educación, el papel que jugaba y que iba a transformar a la comunidad, y que si las mujeres debían o no de estudiar porque su papel estaba en el hogar, y todo esto a final de cuentas se va relacionando con el tema de cómo se casan, ¿no? Hay un concepto que las mujeres utilizan de manera crítica de esta boda ritual, que es el concepto de las vendiditas, ¿no? Que nos dice mucho de cómo ellas se ven en estos intercambios y cómo se ha ido rompiendo a través de la incursión de la figura del amor romántico. Es decir, si antes las alianzas se hacían porque los padres concertaban la alianza y no existía esta idea del amor romántico, ahora estas bodas tienen que tener, digamos, el ingrediente del amor romántico para que sean aceptadas, ¿no? Y justamente surge también dentro de esta nueva transformación, pues dentro de la ruptura con esta idea de que te venden, ¿no? O sea, el caldo es justamente la venta de la mujer, ¿no? El simbolismo para las mujeres de la venta del caldo es la venta de las mujeres, y ahí es donde habría que pensar, bueno, ¿cómo ha cambiado ese simbolismo de la venta? Cuando ya entra el enamoramiento, cuando ya entra la decisión de casarse por voluntad propia, y que también hay algo que yo creo que es importante recuperar en la historia de estas alianzas, que también a los hombres antes, a estas generaciones probablemente de los bisabuelos, también los hombres eran dados en el intercambio matrimonial. O sea, eran hombres y mujeres, después por alguna razón que habría que pensar por qué, ¿verdad? A los hombres ya les dan chance de escoger a su pareja, y muy tarde, hasta los años 80,
empiezan las mujeres a rebelarse, las migrantes, y dicen, no, yo ya no me voy a casar con quien mis papás quieren, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que meter estas nuevas problemáticas en conversación con lo que tú estás pensando y con lo que has investigado, porque incluso esta parte que también otra antropóloga registró, Lourdes, no recuerdo el nombre de su apellido, pero que ella también trabajó el tema de migración con la comunidad de Yalala. Ella es la que documenta el tema de que las mujeres pagan la boda cuando ellas son las migrantes y se regresan a casar al pueblo, ¿no? Entonces, es como una provocación como para pensar la complejidad y lo interesante que es que la organización social se reinventa, se mantiene, pero las prácticas están cambiando en relación a otros valores, ¿no? Ya mencioné uno, el amor romántico, la educación otro. Entonces, bueno, ese es como mi comentario, porque creo que hay como mucha tela para dónde cortar, ¿no? Yo lo que te puedo, o sea, yo puedo decir como varias cosas que tienen que ver con las herencias y eso, pero ya no lo quiero manejar aquí porque creo que lo que es importante es ver estas grandes transformaciones. Y la última, que sí creo que también a mí me parece importante reflexionar, tú nos presentaste un estudio de caso, lo cual no invalida los datos ni lo que tú aportas, ¿no? Porque como vuelvo a decir, o sea, tu investigación realmente explica la estructura del fenómeno. Y uno entiende, o sea, yo no lo había entendido hasta que te leí, a pesar de que yo vi muchas bodas en Yalala, en Los Ángeles, en Oaxaca, pero desde tu perspectiva como una reflexión quizá metodológica, a la luz del tiempo que tú has hecho, bueno, que hiciste la investigación y escribiste y has hecho otras cosas con los nahuas, si tienes alguna reflexión metodológica con respecto al caso de estudio que tú investigaste, ¿no? Es una provocación reflexiva de la metodología, ¿no? Y bueno, es un tema que da para muchas cosas que se han mencionado a lo largo de tu presentación, desde la presentación de la vez pasada, y que hay muchos temas como por dónde entrarle, ¿no? Pero bueno, hasta ahí lo dejo. Gracias. Gracias a ti, Adriana. Qué suerte que, gracias que me escuchaste, tus comentarios, toda tu atención. De hecho, la última vez que nos vimos fue en un coloquio en Oaxaca, ¿verdad? Ahí nos conocimos y ahí vimos lo que estábamos haciendo y tenemos este denominador común de haber estado en Yalala. Seguramente yo menos tiempo. Yo no he observado una boda afuera de Yalala, por ejemplo. No he ido a visitar migrantes de Yalala en Estados Unidos. Definitivamente de ese ámbito yo no podría aportar como tú que has trabajado mucho en eso. Lo que yo hice fue un típico trabajo etnográfico muy fiel, mantenerme atada a los hechos, a describirlos de la manera más directa posible, a confrontar la práctica que yo pude observar con la interpretación que se puede producir de esas prácticas, y tuve la fortuna de encontrar que había archivos de muchos años antes de Julio de la Fuente, lo que me permite tener una perspectiva comparativa, una perspectiva diacrónica, y con eso poder descubrir algunos hilos de continuidad a lo largo del tiempo, y además de esos hilos de continuidad, pues sí, algunas líneas de fractura de algunos cambios, pero no es mi intención y no hay que leer esta etnografía como una reificación, de ninguna manera. Hay que ver esta etnografía como un momento que describe ciertas prácticas, pero no como un dictado, no como una pretensión de decir esto es así y solo así, porque ahí yo estaría rompiendo simplemente con los principios epistemológicos de la antropología. No se trata de ver una vez una celebración de matrimonio para decir que es así de aquí para siempre, sino simplemente para poder hilar, en este caso comparar el pasado con un presente y entender
qué continuidades, qué aspectos se mantienen, en este caso, bueno, formas de reciprocidad. Sobre una perspectiva feminista que tú defiendes, yo no estaría a favor. No creo ni como antropóloga ni como socióloga que una causa, por más buena que pueda considerar que es, la debo anteponer a un trabajo de producción de conocimiento. En cambio, lo que sí me interesó durante mi doctorado y mi investigación, no hacer ni una sociología militante, ni una antropología comprometida, ni formular una teoría crítica, no, sino más bien conocer en el terreno cómo se puede formular una crítica. Y justamente mi interés por saber cómo se formuló una crítica respecto a aquel matrimonio ya no fuera decidido ni por los padres o los abuelos de los contrayentes, sino por ellos mismos, tanto hombre como mujer. Y en la observación que yo pude hacer, me di cuenta, y lo mencioné en la sesión pasada, que entender esta transformación no es solamente algo que compete a dos individuos en una línea horizontal, es decir, a la relación varón-mujer o relaciones de género, sino que tiene que ver con los ascendentes. Tiene que ver con la relación abuelos, padres, hijos, que son relaciones verticales, que establecen una jerarquía y que por lo tanto son relaciones de autoridad. La transformación que observamos, que muy bien mencionas, las mujeres ya quieren elegir a su pareja, además quieren vivir el noviazgo, porque las abuelas nunca tuvieron novio, solo les dijeron que se iban a casar y varias de ellas me lo dijeron, no pensaron que estaba mal. No pensaron que estaba mal porque fue el ámbito en el que nacieron, porque encontraron ventajas, porque sus padres también les argumentaron las buenas opciones de ese matrimonio y lo que tenemos que hacer, a mi parecer, para entender cómo se juzga legítimo de una manera distinta el matrimonio a lo largo de las generaciones, es situar la crítica. ¿En qué momento emerge una crítica y con qué horizontes? Por supuesto, el que las chicas vayan a la escuela y van a la escuela por decisión de los padres, que deciden invertir tiempo y dinero en que sigan estudios, cambia sus horizontes. Y con ese cambio cambian también sus deseos, sus reivindicaciones sobre elegir a la pareja y además poder vivir el noviazgo que las abuelas no vivieron, algunas de las madres lo vivieron de una manera muy tímida, muy recatada y ahora las jóvenes se pueden enfrentar a esta experiencia que es inaudita en la historia de Yalala siguiendo a estas generaciones. De hecho, más que pensar que el amor romántico aparece y es algo muy bonito que seduce a las nuevas generaciones, yo lo observé a través de las relaciones de autoridad, cómo se han ido debilitando a lo largo del tiempo. Y una de mis preocupaciones pues fue entender con qué criterios se juzga correcto un matrimonio en la generación de los abuelos, de los padres, de las hijas, solo que eso no lo he publicado en español, pero lo menciono porque no se trata de defender mi idea, no se trata de defender si yo creo o no que las mujeres deben elegir a su pareja, o si yo creo o no que los hombres deben elegir, sino más bien hacer una historia de cómo se ha juzgado esta forma matrimonial a lo largo del tiempo. Y también me di cuenta de algo que tú dices, en que el caldo se puede asociar a la venta de mujeres. Y sí lo comenté con varias personas en el terreno. Lo que yo vi fue que se llama, por ejemplo, venta del caldo en una novia, a lo que describe Julio de la Fuente, que el recibir el caldo era proporcional al monto de la gozona que aportaba cada persona. Y de ahí un giro lingüístico aparentemente sencillo de decir se vende el caldo porque se vende a la novia. Mucha gente lo escuché decir en Yalala y sí lo comenté y sí dije, ¿es de verdad una venta? ¿Tiene de verdad un precio?
Si son 60 guajolotes, vale 60 guajolotes. Si pide 100 el papá, es porque vale más, quiere más. Y observando primero las razones para pedir un número de guajolotes y después observando el uso, la práctica que va a ocurrir a través de estos guajolotes, no es una venta. Eso sí lo puedo observar. Los guajolotes se cocinan, los guajolotes permiten recaudar gozona, ya no de forma proporcional, ya no atado al valor de la gozona, y permiten celebrar la boda de la hija, y ese dinero de gozonas, no sé tú que hayas podido observar en más ocasiones que has tenido en Yalala o con yalaltecos en otro terreno, se le da a la novia el total del dinero y se lo lleva cuando se muda a su nuevo hogar. Entonces no es venta. Y hay un artículo de Gail Rubin, ya muy viejo, que se titula El intercambio de mujeres, que abusa de la interpretación de Claude Lévi-Strauss, de Malinowski, sobreinterpreta, ella deduce que porque hay intercambio hay venta, y lo que yo pude observar, siendo muy fiel a los hechos, es que no se trata de venta, se trata de una forma de recaudar una dote indirecta según Jack Goody, que es una forma de herencia que los padres le suceden a sus hijos. Y se lo suceden de forma gratuita porque la hija no tiene que devolver ese monto de gozonas que recibe, se va a su nueva casa y es suyo. Entonces, sobre la metodología en que me apoyo básicamente en teoría antropológica. Por un lado, antropología británica, me gustó mucho Malinowski, pero sobre todo Jack Goody, del que hablamos al inicio de esta sesión, que hace muchos estudios sobre el matrimonio en Euroasia, y después me apoyo en antropología y etnología francesa, que ha privilegiado el estudio de las alianzas. Y me parece que en México hay tanto trabajo de campo, tanta antropología que merece ponerse en paralelo y ponerse a discutir con grandes categorías analíticas que la teoría antropológica ha producido en otros continentes. Pues muy bien, es que ya se puso la mesa para unas discusiones futuras, ¿no? Sí. Esperamos que pronto esté el video en YouTube y que ustedes que estén presentes que lo recomienden, ¿no? Porque tenemos como posiciones que creo que es interesante. Lo que se trata es... No, y me da gusto que me preguntaste todo esto porque Sí. es muy importante, y sí, yo tengo una perspectiva distinta. Sí. Yo creo que muchos tenemos una perspectiva muy distinta. Yo estoy muy influenciado en la antropología jurídica de Colombia. En Colombia hay jurisprudencia sobre los matrimonios arreglados. Sí, ya la Corte Suprema de Justicia dice que son legales. Bueno, entonces entramos en un ámbito bien jodido, pero jodido, que son los derechos individuales y los derechos colectivos en las comunidades. ¿Sí? Entonces, las posiciones de género o las posiciones feministas, dije al principio que debemos de construir conceptos de categoría para tratarlas en las comunidades. No es tan fácil decir, oiga, es venta de mujeres, como lo que se ha denunciado en los medios de comunicación, porque en Guerrero se dio un caso, piensan que en todo México es lo mismo. ¿Sí? Entonces, pero ahí tenemos que tener cuidado con las compañeras que andan con el movimiento feminista. Ajá, porque echan al niño con toda agua sucia, lo avientan. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, yo sí soy de los que digo que los derechos colectivos están encima de los derechos individuales en las comunidades. Pero para eso nos vamos a tener que seguir estudiando y tratando estos temas tan difíciles que no le entramos. Los estudios de parentesco están desapareciendo. Si ustedes van a la ENA,
en AENA ya no se hacen estudios de Sí, campo. perdón, es que se nos está acabando el tiempo. Tenemos un Bueno, límite, entonces ¿no? ahí ahí lo dejo. En la sesión de Zoom. Adriana me va a decir todavía. Parece que todo se ha abierto como la caja de Pandora, una serie de cosas que son muy importantes discutir y agradezco mucho sus comentarios y participación en todo eso. Hay un montón de vertientes, por eso estoy diciendo que hay que recomendar el video. Espero que esté ya en YouTube como para mañana, posiblemente, ¿no? O en 2 días, que lo remiten a todo el mundo, que nos hagan mucha publicidad y también es una forma de hacer publicidad a Adriana, ¿no? Ella es la conferencista en marzo, ¿no? Tenemos Sí. como 2 meses de descanso, tomando en cuenta las vacaciones de Chile, Argentina, ¿no? Y Adriana nos va a hablar la próxima vez sobre mujeres yucatecas. Todo eso de los cambios, o sea que yo me quedé pensando la cuestión de los flujos entre del grupo de la mujer y el grupo del hombre, ¿no? Son un poco como si fueran grupos, como linajes, ¿no? De alguna forma, sin llamarse de esa manera, sin tener otras características evidentes. Pero entonces es un arreglo como entre grupos. ¿Y qué Claro. sucede con la individualización? Cuando ya las personas van a la escuela, como mencionaba Irene, toman decisiones tanto por los muchachos como las muchachas, ¿no? Bueno, también hay sistemas como en la India en que los matrimonios llamados arreglados es la norma. Y hasta los jóvenes están agradecidos que escogieron bien por ellos, porque con tanto divorcio y demás, quién sabe, el amor, como dice, pues dura un ratito, y bueno, hay otras cosas. Bueno, no sé, no quiero meterme en eso. Pero también me hace pensar no me acuerdo de qué antropóloga inglesa, que hablaban del pago de vacas. Entonces, y le preguntó la informante, ¿y cuántas vacas dieron por usted? No, pues ninguna. Ah, pues usted no vale nada, ¿no? Claro. Entonces, hay como muchas maneras de ver todo eso y son cosas como para seguir discutiendo. De modo que voy a tener pues, dar las gracias a su participación, su interés. Jorge, pues ya depende de los de la Ibero que nos hicieron el favor de proporcionarnos la sala de Zoom para el video que esperamos subir pronto. Y sí, en serio, no recomiendo a todo el mundo porque hay cosas bien importantes, como decía Romeo, pues el parentesco, ¿no? Y esas son dimensiones seguramente del parentesco. No sé si, Jorge, tú querías agregar algo antes de cerrar la sesión y también a dar la palabra a Irene un poco. No, nada más agradecer y que esperen el video. Irene, unas palabras finales, nos Ay, quedan unos 3 sí, muchas minutos. gracias por toda su atención. Adriana, que ya no escuché qué más me ibas a decir, pero ahorita llámame por teléfono y seguimos. Sabes que este tema, el matrimonio, cómo se ha transformado a lo largo de generaciones, es un tema típicamente feminista, por supuesto, ¿no? Nos pregunta cuál ha sido la participación de la mujer en estos procesos, pero yo pienso que no por eso mi mirada y lo que voy a producir como etnografía debe ser feminista. Esa es la confrontación en la que yo me mantendría. Bueno, nada más déjame decir algo rápido, David. O sea, es una provocación con todo respeto y sí hay posicionamientos distintos. Y espérate de las propias antropólogas yalaltecas que también tienen su propio posicionamiento. Tú conoces algunas de ellas. Entonces, es una provocación amigable y como dices que requiere justamente una discusión amplia sobre cómo hacemos antropología, cómo nos acercamos y hacemos campo y los cambios tan fuertes que uno observa desde distintos lugares que hace uno trabajo con las mismas comunidades. Entonces, nada más eso quería decir, pero sí, debemos de continuar la charla. Claro que sí, gracias Adriana, gracias Jaime, David. Bueno, pues gracias a todos ustedes por su interés, participación, preguntas y también vuelvo a decir que pues en
En marzo, normalmente sería el primer jueves de marzo, no tengo a la mano la fecha. Nuestra expositora será Adriana Cruz. Vamos a estar probablemente en enero, febrero, mandando avisos para que se puedan inscribir, ¿no? Espero que estén todos y que digan a sus amigos, a sus familiares, consanguíneos y políticos y espirituales, ¿no? Que no pierdan la presentación de Adriana. No me queda más que dar las gracias a Irene por estar con nosotros y pues a todos los que estuvieron aquí. Entonces, con eso, pues les digo que tengan buenas vacaciones, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y hasta muy pronto. ¿Mm? Gracias. Chao, feliz Chao. año. Nos vemos en marzo. Hasta luego. Hasta luego, David.